Y tiene que ver con la nota que ahora vamos a realizar, Claro. porque en San Martín esta semana, en el juzgado, comienza un juicio Sí. muy, muy importante, muy fuerte. Quizás no tiene mucha publicidad, pero la verdad es enorme. Claro, porque también se están cumpliendo 70 años en este caso de los fusilamientos de José León Suárez. Me parece sustancial también como elemento, ¿no?, de análisis que se haya podido llegar a un juicio en este caso por la verdad, un juicio que tiene características similares a aquel que se hizo por la masacre de Napalpí. Bueno, parte del equipo nuestro de investigación. Diana, Marcelo, Mariano, bueno, fueron testimoniantes en ese momento. Aclarar de quiénes son, porque quizás... Claro, de la Red de Investigadores de Genocidio y Política Indígena. En el caso del juicio por la verdad se hizo en 2022, en lo que es el predio de la ex ESMA del Centro Cultural Haroldo Conti. Ahí se hicieron algunas de las jornadas. Después, bueno, el juicio central también se hizo en Chaco, y fue muy importante para determinar la responsabilidad del Estado en la masacre. Eso es muy importante también, porque bueno, no se hace un juicio penal por la imposibilidad de juzgar a personas, ¿no?, de carne y hueso responsables directamente de la masacre. Y eso se entronca con lo que decíamos, son 70 años de los fusilamientos de José León Suárez, 71 años de los bombardeos. Y es muy importante porque en el caso de los bombardeos, además, también hubo en su momento un impulso muy grande para que los bombardeos fueran declarados delitos de lesa humanidad, por lo tanto imprescriptibles. Bueno, finalmente después en el interín uno de los últimos responsables falleció. En este caso también, ¿no? Lo de fusilamientos. Claro. Lesa humanidad también, ¿no? Sí, lo que pasa que no se puede hacer un juicio penal en ese sentido por el caso de que no hay nadie vivo, pero sí se puede determinar la responsabilidad del Estado en la masacre, que eso creo que es lo importante. Por eso decíamos, cuando uno dice el 55, y se escribe en una larga tradición de prácticas genocidas en la Argentina. Bueno, tenemos el antecedente del genocidio perpetrado contra los pueblos originarios, pero digamos el elemento central acá, que va del 55 hasta el 83, tiene que ver con una práctica sistemática de exterminio de población civil, ¿no? Fue algo sistemático después del 55 en adelante, por eso es un parteaguas tan importante, tan importante, ¿no? Bueno, por otro lado, mientras vemos cómo podemos finalmente establecer la comunicación. Aclaremos que queríamos hablar con Daniel Brión. Claro. Que es hijo, claro, de uno de los fusilados, de los 5 fusilados. Exacto. Mario Brión, ¿no? Claro, y un poco comentar los pormenores del juicio y demás. Bueno, ya creo que conectamos. Le agradecemos a Daniel Brión, que está del otro lado del teléfono. Hola Daniel, ¿cómo te va? Buen día, te saludamos con Lucho acá en Quebec. Gracias por la entrevista. No, al contrario, gracias a ustedes por estar permanentemente noticias del pueblo, ¿no? Bueno, queríamos primero, ¿qué estás sintiendo, qué estás viendo de este juicio por la verdad que comienza esta semana, ¿no? En la cual seguramente vas a testimoniar. Contanos un poco primero esa cuestión general, ¿no? Los juicios que se inician esta semana. Después de 30 años de espera, la justicia finalmente ha hecho lugar al planteo que le presentó la Comisión por la Memoria, Verdad y Justicia de San Martín. Había una compañera allí que, basada en lo que sucedió en el caso de Napalpí, se pusieron a estudiar cómo hacer para presentar esto en el Tribunal Federal de San Martín. Y Evita Morales, querida compañera, presidía esa comisión y ha muerto por un cáncer terrible. Bueno, ya hace pocos meses atrás presentó a la comisión como querellante, y luego de un intercambio de opiniones con el fiscal, que dijo en un principio que no hacía falta porque este tema ya estaba hartamente conocido y se habían escrito muchas cosas, que no hacía falta aclarar más, la jueza le contestó que más allá de los historiadores, más allá de lo que se hubiera conocido, más allá de todo lo que se hubiera hablado, lo que era necesario era que un poder como el poder legislativo, como el poder judicial,
que es uno de los tres poderes del Estado, reconociera que esto no se trató de fusilamiento, como lo llaman normalmente, sino que se trató de un plan sistemático para eliminar opositores, que en consecuencia correspondía al juicio oral para declararlo delito de lesa humanidad. Y así pasó. Estuvo 3 años paralizado, luego de que fue aceptada la iniciación del juicio. Durante esos 3 años fuimos haciendo el proceso de la instrucción, todo lo que hoy a partir del 16, 17, del 17, 18 y 19 vamos a declarar. Luego el fiscal fue llamado para asistir a la unidad de información financiera UIF en el Poder Ejecutivo. Paul Stark era el fiscal con el cual se tuvo esa pequeña discusión. Mientras él se fue a la UIF, el juicio quedó paralizado porque no se nombró fiscal en reemplazo. Y ahora que él renunció, porque no estaba de acuerdo con las cosas que se hacían allí, volvió a ocupar su cargo e inmediatamente la jueza dio por abierto el proceso de juicio oral y procedió a fijar la fecha de declaración de los testigos, que finalmente, en lo personal, porque muchos me cuestionan, dicen que es una cuestión semántica lo mío, y yo afirmo que no es una cuestión semántica, sino que es una cuestión de definición histórica. Podríamos dejar de llamar fusilamientos a los que no fueron fusilamientos, que fueron simplemente crímenes, y como crímenes de lesa humanidad. Claro. Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, en principio está claro que es un acto reparatorio para los familiares, digo, más allá de, vos además has hecho un trabajo muy exhaustivo sobre la investigación de la masacre, que tiene varias ediciones ya, ¿no? Sí, va por la 6ª. Claro. ¿Y cómo fuiste vos, en el caso tuyo, tener obviamente tu historia personal y familiar con tu papá, Mario Brión, que fue uno de los asesinados? ¿Cómo fuiste reconstruyendo también esos pormenores de la masacre y cómo fuiste, digamos, desde el punto de vista historiográfico también, familiar, historiográfico, todo, cómo se fue articulando todo eso? Mira, en lo personal, gran parte de la ayuda la tuve a través de los que fueron los suboficiales del Movimiento de Recuperación Nacional 9 de Julio, como se llamó, que me introdujeron en un cuidado especial, estaban bastante pendientes de lo que yo hacía. Y bueno, y gracias a ellos, fundamentalmente eso, gracias a quien fue como un padre para mí, que fue el sargento tanquista motorista Porfirio Calderón, que falleció hace unos años, con quien nos recorrimos todo el país de punta a punta y de este a oeste, hablando sobre temas de lo que nos interesa a nosotros, del peronismo, de la justicia social y de la doctrina peronista. Ellos me cuidaron, me explicaron, me contaron. De hecho hay un libro que escribió el mismo suboficial Bustos, que también Burgos, que cuenta que fue uno de los que tomó Campo de Mayo, que cuenta todo. Y luego yo, a partir de los 8 años, me integré a la resistencia peronista en un trabajo fue mi primer trabajo militante, estar en una resistencia peronista, que era llevar debajo de un pullover, de una camisa o de algo, cuando era niño, algún sobre, algún grabador, cinta grabada tipo Geloso, de esas viejas, en carrete o un papel o lo que sea, y estos queridos suboficiales me llevaban en un vehículo hasta una calle, normalmente era en Mataderos, no recuerdo bien las calles, pero si la veía la reconocería. Esas casas eran grises, ¿viste? Tenían esos pasillos largos, tan esperados por las parejas a las noches y por
tan comunes en aquella época, que decían, bueno, entras en tal dirección y en la tercera puerta, cuarta puerta dejas el carro que traes, golpeas un poquito y salís y seguís 2 cuadras para adelante en la misma dirección que venían, y ellos me esperaban ahí y me levantaban. Y bueno, también la otra parte la fui completando con lo que mi madre me fue contando, porque se reunían cada 48 horas en una casa diferente. Esto no nació de un día para el otro como un hongo. Esto fue planeado y creado gracias a la inteligencia del querido Negro Gramini, que fue quien era el amigo íntimo de mi papá, porque si bien Gramini era textil, mi papá era de comercio, trabajaban en empresas diferentes, pero sí trabajaban juntos en la Fundación Evita, y a través de eso se desarrolló una amistad personal entre los dos. Y el Negro me fue explicando también muchas de las cosas que fueron pasando en mi propia militancia, que la vida te va llevando y que uno se va acordando, y no hay nada más lindo que poder transmitir a los demás lo que uno pudo ir viviendo durante todo ese tiempo, para que todo se pueda conocer. Y respecto al trabajo de Rodolfo Walsh, he leído que vos planteás que, bueno, era bueno, pero que había que completar esa historia. Mira, el otro día estaba escuchando una radio y habló un periodista que solía escribir en Página 12, me hicieron esa pregunta, y yo dije, qué buena pregunta y qué buena respuesta. Cuando le preguntaron esto, él contestó: el libro de Rodolfo Walsh es muy necesario porque destapó el tema y lo puso sobre la opinión pública. Así podemos encontrar todo lo que sucedió en la matanza del basural. Pero si queremos comprender bien qué fue el Movimiento de Recuperación Nacional, cómo murieron los 31 compañeros que asesinaron entre el 9 y el 12 de junio, tenemos que leer El presidente duerme, que es el libro al que nos estamos refiriendo, que yo escribí con el transcurso de los años. Ese libro no está en 6 ediciones por vanidad, de decir, bueno, hago una edición, ahora hago otra, no. Cada vez que sale una edición del libro es porque aparece un nuevo testigo, un nuevo detalle, una nueva declaración, que para mí es necesario volver a incluirla en el libro anterior, y así nace la siguiente, y así llegamos a la sexta, claro, que prologó mi querido maestro Norberto Galazo. Claro. Con los demás familiares, ¿cómo fueron también en estos años articulando, impulsando este pedido de justicia? Bueno, la Comisión de Memoria de San Martín tuvo un rol muy importante, pero digo, con el resto de los familiares, ¿cómo fueron tejiendo esa articulación y todo ese empuje para lograr finalmente llegar al juicio? Bueno, simplemente estando convocados por lo que se estaba haciendo, nos fuimos encontrando allí. Ya en nuestra niñez fue difícil, porque muchas familias de los que habían asesinado, les decía de los hijos, vos no vayas a decir que sos hija de tu papá, ni que somos peronistas, ni cuentes lo que pasó, porque habían sembrado mucho odio, amigo. Habían fusilado obviamente ese aniversario, habían bombardeado la Plaza de Mayo, habían asesinado a estos compañeros, había mucho miedo en la familia, o sea, hay que situarse en el lugar y en el momento. Y muchos hasta tenían prohibido hablar cuando tenían 12 años, 13 años, 10 años, de este tema, porque era un riesgo que se podía correr en la familia. Pero cada uno, la vida te une. Donde uno navega siempre en ese camino, va encontrando camaradas y compañeros que se van uniendo. Cuando existe la verdad, es imposible ocultarla. Y cuando existen los que están dispuestos a empujar, es imposible separarlos, y las cosas van llegando a su fin, como estos 70 años de espera.
que le sirva de recuerdo al gobierno que nos está gobernando en este momento. Pasarán 20, 30, 40, 50, 60, 70 años desde que se vayan, pero les va a llegar la justicia. Claro. Les va a llegar la justicia, que no les quepa duda. Siempre llega, aunque tarde, pero llega, porque los jueces siempre triunfan. Exacto. Bueno, Daniel, y para finalizar, mañana entonces empiezan las audiencias, ustedes tendrían que declarar mañana, pasado y el viernes sería, ¿no? Y sí, 17, 18 y claro. 19. ¿Y a mí me toca justo el último día. Claro. ¿Y más o menos cuánto se presume va a durar, digamos, el juicio, las audiencias, esos 3 días y Mirá, después? Y después te va a parecer extraño, pero según nos dice nuestro abogado Alberto, que está, además hay que destacar que está llevando esto desde hace 4 años en forma gratuita. Evita Morales, antes de morir, lo consiguió que él se haga cargo del juicio, y es un compañero que tiene historia en el tema de los derechos humanos, y es uno más de los nuestros, y él aceptó hacerlo. Y te voy a hacer la infidencia. Según él está convencido, luego de que declaremos lo que vamos a hacer los últimos el día 19, hasta él piensa que existe la posibilidad que ese mismo 19 ni siquiera haya una apelación, la jueza pueda estar en condiciones, y lo haga, de dictar sentencias sobre este tema. Si no es ese, será en los siguientes 2 o 3 días, pero va a suceder así. Y lo que va a suceder es como lo que ya empezó a hacer en La Plata, que se empiezan en cada jurisdicción, tomando como base este juicio, a hacer los juicios en los lugares donde fallecieron o asesinaron a los otros compañeros. Porque acordémonos, aquí en José León Suárez solo asesinaron 5, 7 lograron escapar ese mismo día, porque ni siquiera matar sabían estos asesinos. Luego que después se perfeccionaron. Pero bueno, murieron 31 compañeros. Y como viene la cosa, por un tema de jurisdicción, no se pudo hacer todo junto en San Martín. Claro. Pero hay una forma judicial que el abogado está dispuesto a llevar adelante, que el juez de San Martín, la jueza de San Martín, notifique la sentencia a cada jurisdicción para que comiencen los juicios orales en cada jurisdicción donde asesinaron a los otros compañeros. Bueno, recordemos que es en el auditorio Hugo del Carril, ¿no? No en los tribunales de San Martín. La cosa es que ese auditorio está justamente en el lugar donde los asesinaron. Claro. Bueno, seguramente después de la sentencia y demás charlaremos nuevamente. Te molestaremos nuevamente para seguir conversando y profundizando esto, y ya te agradecemos mucho, y bueno, seguiremos atentamente también el juicio. Muchas gracias, Daniel, hasta la próxima. Gracias a ustedes, es un gusto hablar con ustedes. Un gran abrazo.